Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya me acompaña Pablo Bevilacqua. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, vamos a analizar cómo proteger nuestros bienes en este momento de aceleración inflacionaria, ¿no? Exacto. Muy bien. También se encuentra aquí Ana Pedotti. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Hola, andás? Ale, ¿cómo estás? Bueno, Ana, vamos a revisar algunos aspectos que se fueron aclarando en estos últimos días. Generaron más dudas para sobre los ahorristas. las restricciones cambiarias, ¿no? Exacto, los que generaban más dudas. Vamos a ver en qué quedaron. En instantes hablamos de ese tema. Y en este otro costado me acompaña Soledad López. ¿Qué tal, Soledad? Hola, ¿Cómo andás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. Bueno. Aguardame acá un instante. Okay. En el último bloque también nos va a visitar la economista Diana Mondino para analizar los hechos más destacados en materia económica también de esta semana. Quédate con nosotros tras este breve intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas. Muy bien, comenzamos analizando la actualidad económica y en esta primera semana de aplicación de las nuevas restricciones cambiarias se logró contener el dólar en torno a los 58 pesos, el dólar oficial ya hoy, que hay también otras cotizaciones del dólar circulando y también se ha logrado reducir la pérdida de reservas. Pero hay que decir que más allá de este éxito inicial, no debe perderse de vista que estas medidas solo permiten ganar tiempo, no resuelven el tema de fondo que está relacionado justamente con el temor al plan y a la capacidad de la próxima administración para resolver los problemas que presenta la economía argentina. Y justamente hasta que no conozcamos al equipo, el plan económico del próximo gobierno, vamos a estar contando los días que quedan y las monedas también sí, que quedan en la cerca Banco Central. Sí. Bueno, vemos esta semana que el resultado fue óptimo, digamos, de este primer cepo cambiario. Se logró la fuga, detener la fuga de capitales que había en un principio, bajar un poco las cotizaciones. Pareciera que todo se empieza a tranquilizar. Como decís vos, hay que esperar y ver cómo continuamos, ¿no? O sea, claro, la situación sigue siendo frágil, justamente. Sí, es todo muy día a día, esto es delicado, no tenemos bien presente o bien claro cómo vamos a llegar, con cuántas reservas del Banco Central vamos a llegar al finalizar todo esto. Y también, bueno, estamos pendientes del próximo desembolso del FMI, si va a llegar o no va a llegar. Es que esto tiene que ver definitivamente, no hay precios para ningún activo, si no hay un plan económico que presente un horizonte hacia el futuro, a partir del cual justamente calcular los precios de esos activos, ¿no? Sí, bueno, en este momento siempre surge, está barato, está caro, es difícil hacer ese análisis cuando uno no tiene todavía en claro cuáles son las próximas medidas y si estas medidas se van a mantener, cómo van a ser. En principio se ve esto, una semana de calma, fuertes rebotes en varios activos, pero en lo que respecta al dólar, más tranquilidad. Muy bien, bueno, quédate acá que vamos a hablar justamente de esos rebotes que hubo en los precios de muchos activos en estos últimos días, pero cambiamos de tema. Pablo, bueno, estamos viviendo un periodo de aceleración inflacionaria a partir de la devaluación que se registró luego de las elecciones de las PASO. Bueno, cómo protegerse, cómo proteger nuestros bienes en este momento tan especial. Sí, un poco es tratar de, en función de lo que nos ofrece las compañías de seguro, qué cobertura nos conviene tomar, ¿no? Las compañías para el seguro de tu casa, por ejemplo, o de algún comercio, las compañías se ofrecen con dos modalidades, que son nombres muy técnicos y no se mencionan en pólizas salvo por el clausulado, que es prorrata o primer riesgo. La elección de una o la otra marca una diferencia enorme de si vas a cobrar bien o mal un siniestro, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Ahora expliquemos un poco de qué se trata, porque son nombres que por ahí el público no está tan familiarizado. Se pierde, exacto. Bueno, las pólizas que son de venta estándar masiva normalmente son a prorrata. Y esto quiere decir que vos estás obligado a asegurar el valor real del bien.
un ejemplo, ¿no? Vos tenés un bien que vale 10.000 pesos. Tiene un siniestro por 5.000 pesos. Vas a tu póliza y te encontrás que la suma asegurada en tu póliza de ese bien son 5.000 pesos. Entre la suma asegurada y el valor real hay un 50% de diferencia. Eso se llama infraseguro, porque es en menos. Vos vas a la compañía de seguros y le decís, se me rompió el bien, quiero cobrarlo. Tengo 5.000 pesos asegurados y se me rompió por 5.000. La compañía le dice, no hay problema, le voy a pagar, pero como tiene asegurado el 50%, le pago el 50%, le pago 2.500, el 50%. Es un tema muy delicado, muy sensible, porque además tenés que conocer cuál es el valor del bien, tenés que estar muy bien asesorado. Exacto, ¿no? y el tema que con inflación, si vos empezaste asegurando bien, a principio de año, hacia final de cobertura quedás desencajado, o sea, subió más del valor que tenías asegurado. La cobertura de primer riesgo... de un mes al otro en este momento, sí, Pablo. de un mes al otro. La cobertura a primer riesgo lo que hace es fijar un valor a indemnizar. Vos decís, bueno, yo quiero asegurar este bien, más allá de que valga 10.000 pesos, lo quiero asegurar por 5.000. La compañía siempre te va a pagar hasta 5.000. Claro. No importa lo que se rompa. Claro. O sea, si se rompe por 2.500, paga 2.500. Si se rompe por 5.000, paga 5.000. Si se rompe por 7.000, paga 5.000. Siempre vos tenés acotado. Entonces, es una forma de saber qué valor tenés asegurado y es la cobertura con la que menos discutís con la compañía de seguros, porque te va a pagar lo que reclamás. ¿Pero vos en este momento recomendás más una que otra, Pablo? Sí, a primer riesgo. No hay duda que es lo mejor. ¿Por qué recomendás esa? Porque vos salís de la prorrata. La prorrata se convierte en una franquicia a largo plazo y vos no sabés cómo podés, no sabés nunca lo que te van a indemnizar. Claro. Siempre vas a quedar con la incertidumbre en eso. En cambio, vos mirás una póliza que está a primer riesgo, todas las menciones, todas las sumas aseguradas son a primer riesgo, vos ya sabés, mirás la póliza, me va a pagar esto. Entonces vos podés decidir, subo o no la suma. Y es una forma también de acotar el costo. Tal cual. Tal cual. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dicho hace instantes que en estos últimos días de la semana hubo subas, ¿no?, importantes en algunos activos argentinos, sí, bueno, en acciones y en bonos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue esto, Soledad? Bueno, hubo subas fuertes a partir del martes, pareciera que tocó piso, o al menos es lo que muchos pensaron, que los activos habían quedado en valores muy bajos, y se ve un rebote fuerte miércoles, jueves, ya hoy viernes también, en acciones y bonos, pero con volúmenes muy grandes también, y ahí empieza todo el tema de ¿fue piso o no fue piso? Sí. Para los bonos, digamos, hubo subas de más del 30% en dólares. Notable, ¿no? Impresionante, o sea, cuando uno estaba con un escenario de absoluto pesimismo, dice, bueno, de repente ganas 30% en dólares en 3 días. Pero bueno, hay motivos para que eso suceda, ¿no? Primero que el riesgo es muy alto, sigue siendo muy alto, se viene una reestructuración de la deuda donde nadie puede asegurar ni cómo va a ser, qué bono se va a reestructurar, cuál no. Pero, Soledad, también hay que decir que la penalización que habían sufrido, ¿no?, en particular los bonos argentinos, parecía excesiva tal vez, ¿no? Bueno, sí, en realidad había bonos que estaban descontando como quitas del 65%. Tal cual, y entonces, la verdad que bueno, o sea, nadie puede decir que eso no va a suceder, claro, pero es un escenario que no parece necesario, ¿no? No, al menos en este momento, no en estas condiciones. Pensemos que la quita del 65% fueron quitas de cuando se reestructuró la deuda en el 2005, después la segunda en el 2010. Parecería que el escenario no es ese y que habían sido castigados por demás. Sí, igual hay que decir, ¿no?, que esas quitas hay que calcularlas si no se tiene en cuenta el cupón del PBI. Claro, ¿no? Exactamente. No. Muchos hablan que con el cupón del PBI esas quitas se redujeron bastante, ¿no? Sí, seguramente. No, por eso hay que pensar que habían sido extremadamente castigados, pero que el riesgo sigue estando. Nosotros queremos hacer hincapié en esto, ¿no? O sea, que no es que ya pasó, ya está, no. Se viene una reestructuración de la deuda y no podemos saber, o al menos hasta ahora no vamos a saber. No, sin lugar a dudas, como decíamos antes, hay un escenario muy volátil por delante en el cual cualquier noticia puede tener un impacto muy negativo o muy positivo, ¿no? Sí, bueno, los rumores, esto, ¿no? Cualquier rumor, la gente está intentando ver el rumor, saberlo de antemano, intentar llegar a algo para hacer estas diferencias y en acciones pasó lo mismo, digamos, o sea, los ADR también subiendo 30%,
los bancos, bueno, YPF. Pero bueno, te voy a dejar pensando en el corte a ver qué se le puede recomendar al público para aquellos, ¿no?, que quieren por ahí aprovechar alguna oportunidad en estas semanas de incertidumbre. Ahora vamos a ir a un corte. Dale. Bueno, en instantes entonces estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a revisar algunos aspectos de las nuevas restricciones cambiarias que se fueron aclarando en estos primeros días de su vigencia, ¿no, Ana? Así es, sale el domingo con el decreto del Gobierno Nacional y la normativa del Banco Central. Quedaban muchas dudas, especialmente en los ahorristas minoristas, de qué se podía hacer y qué no, en comparación a lo que estábamos acostumbrados en el cepo anterior de la era del kirchnerismo. Entonces el Banco Central esta semana volvió a dar una normativa aclaratoria de justamente estas medidas, qué es lo que se puede y qué es lo que no. Claro. Justamente a lo que mucha gente generó duda eran los gastos en el extranjero, porque antes uno tenía que pedir autorización, tenía un tope. Acá el Banco Central aclaró que no hay que pedir ningún tipo de autorización para empezar y que el tope de $10.000 mensuales que corre para cualquier ahorrista no correría para... ¿Te acordás, Ana, que en la época del kirchnerismo había un recargo del 35%, ¿no? Primero del 20% y después un 35%, que era un anticipo del impuesto a las ganancias? El famoso, ¿no?, dólar turista. Claro, Bueno, en esta forma de este nuevo cepo, nada de eso existe. Y si uno tiene deudas contraídas en el exterior, ya sea con la tarjeta o con alguna otra entidad, no existe este tope de $10.000 mensuales. Eso fue uno de los puntos que... No existe el tope y tampoco hay un recargo, ¿no? No. O sea, uno paga al dólar oficial vigente. En ¿no? la práctica vamos a seguir operando como veníamos hasta ahora, Tal o sea, cual, sí, tal no hay cambios. También el Banco Central aclaró que esto mismo ocurre para servicios que uno paga desde acá con páginas y otras operaciones, por ejemplo Spotify o por ejemplo Netflix, que uno, o sea, paga desde acá y ese tope no le rige, los $10.000 mensuales no lo afecta. Tal cual. Y bueno, ¿Tema pasajes aéreos, Ana? El tema de pasajes aéreos generó un poco de controversia porque las organizaciones de turismo y las agencias reclamaron un poco más de flexibilidad para no ajustar tanto al sector, pero la realidad es que $10.000 al tipo de cambio de hoy son 580.000 pesos, es mucho, o sea que no estaría comprometido el viaje que puede llegar a hacer una persona o una familia con ese monto. Y hay algunas dudas todavía con qué puede pasar con el sector de real estate, que es... Bueno, hubo algunos reclamos justamente de empresarios del sector. Exacto, ¿no? Fueron los primeros en que levantaron la bandera porque la normativa dice que no te dejan comprar dólares por más de estos 10.000, no importa si vas a hacer una operación inmobiliaria, que bueno, todos sabemos que son miles de dólares. Claro, sí, ni hablar. Así que bueno, veremos qué Todavía no sucede. hubo una definición Todavía al respecto, no, hay una negociaciones, negociación ¿no? muy avanzada, pero todavía no tenemos una palabra final. Muy bien, perfecto. Seguiremos de cerca este tema. Bueno, y te había hecho un desafío, planteado un desafío, ¿no?, al cierre del bloque anterior. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que estás viendo hoy para aquellos que se animan, obviamente, a asumir riesgos en este escenario complejo? No, sí, obvio. Primero aclarar eso, ¿no? Es para quien se anima a tomar riesgo porque claramente Argentina no es para un conservador. O sea, no, quien quiere apostar a algo conservador, bueno, no tenés las letes en este momento por lo que ocurrió que finalmente también entraron como en un reperfilamiento y no se pagaron. Las LECAPs en pesos, bueno, también sabemos lo que pasó, que no se pagaron finalmente, sino que se pospusieron esos pagos. Bonos con las tiras altísimas y reestructuración tampoco, así que nosotros desde Raba seguimos diciendo que para quien es conservador, las inversiones en el exterior, commodities, oro, bonos del tesoro, sigue siendo súper conservador para mantener capital. O sea, ¿recomiendan eso? Sí. Sí, porque no hay un activo en este momento en Argentina conservador. En este momento, en esta situación, no hay algo conservador. ¿Y para aquellos que se animan un poco más, ven algún activo que les guste, alguna oportunidad que están viendo? Bueno, sí, tenés obviamente bonos, siempre entendiendo este riesgo al que están asumiendo y dependerá de cómo sea la quita, pero quien quiere, nosotros siempre decimos no invertir al 100%, sino diversificar la cartera, eso es clarísimo. Empezar con un 20% distribuido en bonos con legislación argentina y bonos con legislación Nueva York, también como para quizás disminuir el riesgo. ¿Te gusta algún bono en particular?
Y bueno, estuvimos viendo con bono con legislación Nueva York A2E2, que es un bono del 2022. A veces es un poco difícil de operarlo con un poco de liquidez, pero bueno, es una alternativa. ¿Repetí el nombre? A2E2, Ajá, ese poner te gusta. 2022. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Y algún otro? Y bueno, tenés con legislación argentina el DICA, el I-24, como bonos. Bueno, el I-24 se reestructura, obvio, ¿no? Pero puede ser una oportunidad. Perfecto. Bueno, con estas recomendaciones de Soledad cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con la economista Diana Mondino. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de la economista Diana Mondino para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Por favor. Bueno, hablábamos en el primer bloque, esta semana, la primera semana de la aplicación de las nuevas restricciones cambiarias. Se logró contener el dólar en torno a los 58 pesos y reducir la pérdida de reservas internacionales del Banco Central. ¿Qué balance hace justamente estos primeros días de estas nuevas restricciones? A ver, claramente yo hubiera preferido que no fuera necesario poner ningún tipo de restricción. Me imagino. Todos lo sabemos, han sido políticamente muy aceptadas porque el gobierno, el kirchnerismo o la oposición, que son los que probablemente ganen las elecciones, han ejercido restricciones mucho peores que estas, entonces no podían criticar estas que son light. Y los partícipes de o los que les gusta este tipo de medidas o de gobierno tampoco podían criticarlas porque, bueno, son los propios. Entonces, no hemos tenido muchos ecos de análisis técnicos de qué es lo que puede pasar con esto. La verdad que el resultado, en cuanto a detener el dólar, ha sido bueno. Pero mi pregunta es, ¿ese era el principal objetivo que teníamos? Creo que ese es un objetivo político para que la gente no se asuste y, bueno, haya calma para llegar a las elecciones. Pero lo que nos falta ver es por qué subía el dólar, porque lo único que se hizo es tapar la olla de presión. Tal cual. Justamente eso lo mencionábamos en el primer bloque. La medida más bien parece dirigida, orientada a ganar tiempo, porque creo que vamos a coincidir la mayoría de los economistas en este aspecto. El motivo por el cual hay presiones sobre el dólar es por la ausencia de un horizonte económico de acá a los próximos años. Entonces los precios de los activos son muy difíciles de determinar, ¿no? Bueno, hasta ahora se han terminado muy abajo, que peor. Ojalá fuera incertidumbre, solamente, digamos, porque podría subir o bajar. En este caso hemos tenido una clarísima preocupación por lo que pudiera ser una intervención mucho más fuerte por parte de cualquier gobierno, el actual o el que venga, sí, incluso para hablado con perjudicando. gente que teme un enfrentamiento político entre las distintas facciones de la oposición, del kirchnerismo, ¿no? Esa es la historia que ha tenido el kirchnerismo, el peronismo en general o el Partido Justicialista, ha sido siempre de enfrentamiento entre facciones. Y mientras hay enfrentamiento ideológico, introduce incertidumbre, porque bueno, no sabes quién de los dos o de los cuatro o de los seis va a ganar. El problema es cuando se llegan a enfrentamientos que son un poco más notables y sean enfrentamientos en la calle o eso. Yo desconozco completamente si eso puede llegar a ocurrir. Espero que no. Por lo pronto, volviendo, ¿no?, a las restricciones y al impacto, ¿no?, que tuvieron, algo que creo que estamos mirando todos muy de cerca es lo que sucede, ¿no?, con el saldo de las reservas internacionales del Banco Central. Y si bien hubo una reducción en la pérdida de estas reservas, todavía sigue habiendo una caída en el saldo. ¿Te preocupa ese tema? Me preocupa y sobre todo me preocupa la ignorancia con la cual la gente se está mirando ese tema, porque hoy entre particulares las transacciones son totalmente libres. Entonces que el Banco Central tenga más o menos reservas es solamente porque estamos pensando, creyendo de que va a ser necesario recurrir a las reservas del Central para pagar la deuda. Si no fuera por eso, ¿qué preocupación hay? Si yo tengo y compramos entre vos y yo, no debería haber ningún problema. Eso está totalmente legitimado y no ha sido, digamos, disminuido de ninguna manera con las medidas. Lo que pasa Pero bueno, es que hay una intervención también del Banco Central para sostener la cotización del dólar, ¿no? sí, a ver, ahora tenemos una situación que se podría tornar del otro lado, que es que traten de que no baje, lo cual sería completamente absurdo. Estamos perdiendo reservas para que no baje, estamos teniendo una tasa altísima para que los pesos no se vayan al dólar y después resulta que puede bajar.
sería francamente un enredo, una ensalada de fruta incomprensible. A mí me parece que la preocupación debería estar en por qué el dólar sube, porque de nuevo, hacer estas medidas para que no se mueva, cuando evidentemente si se movía es porque había algún tipo de fuerzas que lo estaban llevando. Indudablemente. Y son claramente la incertidumbre política, la incertidumbre económica que esto conlleva por la política, de hacia dónde se pueden mover las medidas y cómo se está afectando a los generadores de divisas. Se ha dicho cosas tales como que se puede poner de nuevo una Junta Nacional de Granos, se ha dicho el dólar a tal precio está bien o está mal, según con quién hables, sí, es alto o es bajo. De todo tipo, ¿no? Vamos a poner retenciones a los exportadores y entonces uno dice, bueno, si vas a poner retenciones a los exportadores, entonces va a haber menos exportaciones, entonces va a haber menos dólares, entonces compro ahora. Y el dólar de equilibrio va a ser más alto. El dólar, claro, va a ser más alto. Entonces es una cosa, digamos, como que... A ver, para un economista que alguien diga que un precio está bien, que el dólar en tal valor está bien, no sé, ojo, hemos tenido de todos los colores de afirmaciones en los últimos 30 años, de que siempre algún político dice a tanto está bien. Justamente, ¿no? Sí. Frente a esta situación que estás marcando, frente a la posibilidad tal vez de que estas medidas no terminen de calmar el mercado y en algún momento haya que profundizarlas, que agregar nuevas medidas. ¿Qué pensás sobre la posibilidad que me consta que el gobierno la ha analizado de adelantar las elecciones? Políticamente no sé si se resolvería algo, así que lo que necesitamos es cambiar. Acortar este tiempo de incertidumbre. A ver, Cambiemos ha dicho cuál es su política, que te puede gustar o no. Y está claro cuál es el camino que está haciendo, que es de reestructuración y modernización del Estado, y es tratar de organizar y orientar la economía en una cierta dirección. El tema es que mientras no sepamos cuál sería la política de los otros equipos, no sabemos nada. Ni siquiera sabemos cuál sería la política de La Baña, que podría ser un tercero que participara, que creciera en este momento. También los analistas políticos dicen que eso podría ocurrir. De nuevo, no lo sé. Pero el tema es que tenemos unos señores que dicen algo que a mucha gente no le ha gustado o que no ha tenido los resultados que todos quisiéramos. Y del otro lado, gente que no tenés la más remota idea para dónde puede ir. Por lo tanto, lo lógico es relegarse. Y no nos olvidemos que Argentina depende muchísimo del ahorro interno y externo. Y si se agrede a ese ahorro, se te dice te reperfiló la deuda, que quiere decir no te la pago ahora. Sí. Si te dicen no podés comprarle pesos o dólares, si las acciones han caído estrepitosamente en el mundo. Yo creo que sería muy bueno que tanto Alberto Fernández como los otros candidatos dijeran qué es lo que les gustaría hacer. Y eso sería fundamental, tal cual. Sí, después veremos si se puede o no. Tal cual. Pero una cosa muy buena es que hoy estaba esta semana en el viaje que está haciendo Alberto Fernández, que estuvo reunido con autoridades de Portugal. Claro. De cómo ha Portugal un país que ha salido de la crisis. Serias dificultades. Sí. Yo, si alguien hiciera lo que ha hecho Portugal, firmo ya. Ajá. Firmo bueno, ya. Recordemos a ver justamente lo que hizo Portugal. Portugal hizo un fuerte... Tenemos un minuto para cerrar. 15 años de reformas estructurales. Brutal, brutal esfuerzo en educación, en donde triplicó la cantidad de gente que tuviera educación secundaria o educación universitaria. O sea, mejoró muchísimo la capacitación de la gente. Enorme reforma laboral con respecto a dar todas las flexibilidades que se pudieran dar y no pudieran. Baja de impuestos muy considerable y énfasis en exportación. Y un trabajo muy fuerte sobre el equilibrio fiscal, ¿no? Claro, todo eso para bajar el equilibrio fiscal, la tasa máxima es 21% para impuesto a las ganancias, abrir la economía para que, abrir la ciudadanía y la residencia para que gente del exterior pudiera venir y residir y convertirse en residente europeo. Diana, y algo muy importante, hubo un programa que fue apoyado por las principales fuerzas políticas, ¿no? Fue apoyado por todos, pero porque era modernizar Portugal. Tardaron 20 años, no nos olvidemos de eso. Muy bien, muchas gracias, Diana. Gracias a vos. Nos vamos con este análisis detallado de la economista Diana Mondino y con este modelo tal vez que podemos utilizar para resolver los problemas importantes que afronta la economía argentina, el de Portugal, como un modelo para tener presente. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.